Hola, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre la nutrición en el adulto mayor. Quisiera que hagan un esfuerzo mental, unos segundos para pensar que sus abuelos les están pidiendo ayuda, o su mamá o su papá, y le dice, oye, ¿qué cosa es bueno que pueda comer yo? ¿O qué debo dejar de comer? ¿Cómo harían? Pónganse a pensar en esto para asesorar correctamente a su abuelo o a su abuela. Pero que vaya más allá de decirle, pues, oye, no comas grasas, no comas esto, no comas el otro, ¿no? Porque que vaya de tal manera que prácticamente con tips puedan ustedes asesorar de la mejor manera a sus abuelos. Eh, para esto vamos a tocar estos temas que están en la agenda, pero yo quería destacar por qué es importante la nutrición, ¿no? La nutrición es indudablemente un determinante para la longevidad y para una buena longevidad. La nutrición modula el proceso de envejecimiento. Se puede ser un sustrato para condiciones crónicas de salud, vayan bien o no, y para la evolución, es parte de la prevención y del tratamiento. Y además, los problemas nutricionales por exceso o por defecto son también frecuentes en las personas mayores. ¿Qué es lo que no debe pasar? Aquí viene la pregunta. ¿Es normal ser desnutrido cuando uno es o obeso cuando uno es adulto mayor? Desde luego que no. Los cambios fisiológicos que se producen y que algunos los vamos a revisar rápidamente en esta presentación, porque sí van a tener una extensa lectura, no explican que una persona mayor, por los cambios fisiológicos, sea desnutrido o malnutrido. Es verdad que existe una anorexia de la persona mayor o una hiporexia fisiológica, que se da por después veremos por varias cosas, pero es un factor de riesgo. No es normal no tener hambre, no es normal no, no comer, no es normal bajarse de peso bruscamente. Una de las consultas más frecuentes que ustedes van a tener cuando traten con personas mayores es, doctor, mi mamá no come o no come nada. Y es verdad que hay una serie de factores de riesgo que se conjugan o se juntan con el envejecimiento o con el proceso de envejecimiento, una serie de factores que se van dando que pueden impactar en que la persona mayor tenga mayor, valga la redundancia, riesgo de tener algún problema de malnutrición. Y ustedes están viendo infecciones, problemas de la movilidad, el dolor, restricciones dietéticas, el médico que dice, ya no puedes comer nunca más esto, nunca más puedes comer el otro, fármacos, en la lectura ustedes van a ver una serie de fármacos que interfieren en la absorción de ciertos medicamentos, por ejemplo, la metformina, por ejemplo, que interfiere en la absorción de vitamina B12, la colchicina que interfiere en la absorción de la vitamina B12 y algunos alimentos que también pueden modular la respuesta o cambiar la respuesta de la vía farmacocinética y farmacodinámica de algunos fármacos, como pasa, por ejemplo, con la toronja y las estatinas, que puede aumentar y multiplicar hasta más de 10 veces el riesgo de toxicidad, ¿no? Entonces, también está que es más frecuente las enfermedades terminales, donde la nutrición y el enfoque nutricional es diferente. Enfermedades mentales como la depresión, la demencia, también pueden asociarse con síntomas y signos de malnutrición, de desnutrición o de baja de apetito, la parte fisiológica que veremos más frecuentemente y después los factores socioeconómicos, ¿no? El estar solo, el no tener dinero para comer, no tener quien te cocina, el comer solo es un factor de riesgo para desnutrirse. Y aquí rápidamente una serie de factores implicados en la anorexia o la llamada hiporexia fisiológica del envejecimiento,
que puede, a veces no todos son directamente, a veces con el envejecimiento se pueden a veces incrementar con el uso de ciertos fármacos o con la distribución que la persona mayor pueda tener de grasa, por ejemplo, aumento del tejido adiposo que tiene disminución de testosterona o en relación con la acción de la leptina, alteración del gusto, del sabor, del olfato, disminución de la grelina, aumento con la cistoquinina, disminución del compliance del fondo gástrico, del antro gástrica y una serie de cambios neuroendocrinos a nivel del hipotálamo. Todos esos ustedes los van a poder revisar en la lectura. No quisiera perder más tiempo en esto, pero que sepan que esto no explica que la persona mayor no coma. Lógicamente, todos estos cuadros y estos cambios son peores en un adulto mayor inflamado. Y por eso es que la vía de la inflamación, esta inflamación crónica, está asociada pues con caquexia, con sarcopenia, con desnutrición. Veremos ahora la diferencia entre sarcopenia y caquexia. Les decía yo hasta ahora que los problemas nutricionales son muy frecuentes en las personas mayores, pero lamentablemente son infravalorados. Miren que esta es una literatura, y lo he puesto a propósito, antigua, porque esto se sigue repitiendo. El 5% de los adultos mayores aparentemente sanos en la comunidad pueden presentar malnutrición calórico-proteica sin diagnóstico, y estos van a ser los que van a demandar probablemente el ingreso más frecuente a una unidad hospitalaria o mayor discapacidad. ¿Qué es lo peor? Lo peor es que cuando se hospitalizan pueden desnutrirse más. La prevalencia de desnutrición o se pueden hacer sarcopénicos o la incidencia de sarcopenia la hemos visto en la clase, es bien alta, ¿no? En hospitalizaciones. Y lo peor de todo es que luego, después de 2 semanas de hospitalización, como les estaba explicando, hasta 3/4 partes de los adultos mayores que tenían parámetros nutricionales normales a su ingreso experimentan un deterioro de los mismos. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero en el hospital se le hace un diagnóstico nutricional y se interviene. Eso no pasa tampoco. Solo se hace diagnóstico de nutrición, este es un estudio, pero hay miles como estos, que se hace el diagnóstico del 52%, o sea, la mitad de los pacientes que ingresan con un peso menor de 45 kilos y con otros criterios antropométricos de malnutrición, pero no se considera el diagnóstico al ingreso. Y lo peor es que al alta tampoco se hacen recomendaciones específicas para malnutrición en la mayoría de los casos. Lo saben bien que aquellos que son dinapénicos obesos, o sea que tienen poco músculo y mucha grasa, o desnutridos, tienen mucho mayor tiempo estancia hospitalaria, con todos los riesgos y costos que significa desde el punto de vista de la persona y del sistema de salud. Estas son algunas datas de algunos estudios en el Perú, hay algunos más grandes. Esto es de déficit y de problemas de bajo peso, pero también hay estudios de obesidad. Y la obesidad pues es una epidemia mundial, ¿no? Y ataca a todas las edades. Lo que pasa es que aquí hay un estudio nuestro donde se ve que sobre todo hay sobrepeso, y esto se refleja en el resto de estudios también, más que obesidad u obesidad mórbida, pero aquí viene un problema. Ustedes saben que los depósitos de grasa varían con la edad y es un tema de compartimentos, ¿no? ¿Dónde está la grasa? ¿Qué tan tóxica es esta grasa? ¿Qué tan inflamada es esta grasa? ¿Qué tanto esta grasa que se aumenta y se deposita, ya sea entra en el músculo, visceral, subcutánea, que no es igual, por supuesto, metabólicamente hablando, se relaciona o va de la mano con pérdida de músculo o no? Y eso nos hace ver que los parámetros tradicionalmente usados, como el índice de masa corporal, pueden engañarnos, ¿no? Ustedes ven acá una persona que tiene un mismo índice de masa corporal, 30, pero como pueden ver en rojo, su cantidad muscular es completamente diferente. Ya por los conocimientos que hemos visto
el que tiene más músculo estará más protegido de discapacidad, de toxicidad de fármacos, de reacciones adversas a tratamientos, a menor riesgo de neumonía. Y esto nos hace ver nuevamente la misma imagen que les puse cuando hicimos la clase de sarcopenia y fragilidad, ¿no? Que los perímetros no son diferentes y esto lo tienen que tener en cuenta en cuanto a los volúmenes. Entonces, ¿esto qué quería decirle yo con esta diapositiva? Que a veces el no cambio del peso o seguir diciendo, oye, mira, sí está en 60 kilos, en 70 kilos, nos puede enmascarar ya un exceso de grasa, que es obesidad, o nos puede enmascarar ya una disminución del músculo, que es sarcopenia. Entonces, hay que tener cuidado solo con los parámetros antropométricos. Y es acá cuando llegamos a la valoración nutricional y a sustentar lo que yo les estaba diciendo, que el índice de masa corporal puede que no sea la mejor manera para medir obesidad, pero tampoco, y sobre todo en personas mayores, donde solamente indicar bajar de peso guiados por el índice de masa corporal nos puede llevar a crasos errores como se ve en la figura. Es más, en adultos mayores, el bajar de peso es mucho más perjudicial que engordar 5 kilos. Bajar 5 kilos es mucho más perjudicial que engordar 5 kilos. Esos son datos del estudio Seneca, que se hizo seguimiento durante muchos años en personas mayores de 65 años que vivían en su casa. Y se observó que por cualquier causa de adelgazamiento era más de 5 kilos era más perjudicial en cuanto a sobrevida que subir de peso. Y miren qué pasa en las personas muy ancianas. Las personas mayores de 80 años. Este es un estudio de 12 meses en personas mayores de 80 años. Y fíjense ustedes cómo aquellos que tenían índice de masa corporal menor de 20 mueren más. Y aquellos que tenían índice de masa corporal considerado un poquito de sobrepeso no mueren tanto. Entonces, ojo con la indicación, y tiene que ser muy individualizada la indicación de bajar de peso. Y esto tiene que ver con algo que yo no lo voy a explicar ahora, pero se llama el metabolismo reverso. Lo pueden buscar y lo podemos discutir en el foro. Por lo tanto, se ha hablado, y acá están algunas de las bibliografías que yo les estaba diciendo, inclusive de un efecto protector en la obesidad de las personas mayores que se enferman. Y pasa a veces que los adultos mayores gorditos que se caen se fracturan menos que los flacos. Entonces, si bien los parámetros antropométricos se usan, y puede usar los parámetros antropométricos que estudió y que va a leer ahora en la lectura, hay una gran discusión, es el peso, todo, sobre todo sirven cuando varían. La variación de llamarlos, tanto del índice de masa corporal como del peso, para arriba o para abajo, nos tiene que ser una alerta. Nosotros usamos, hay muchas escalas, también las van a ver en la lectura, pero esta es la que nosotros usamos, que es el mini nutritional. Ahí están los puntos de corte, por si acaso, cómo se va, cómo se hace, a dónde llegar. Esto seguro que va a venir en el examen, cuándo se usa o no el perímetro de pantorrilla y que para reemplazar el índice de masa corporal. Y para que se den cuenta cómo se puede uno equivocar usando el ojímetro, les pongo esta diapositiva donde el juicio clínico, que es CG, es juicio clínico, es lo que puede diagnosticar de problemas de malnutrición. El índice de masa corporal, usando la escala global subjetiva en cuanto a malnutrición y riesgo de malnutrición, y lo que puede llegar a detectar como herramienta de detección y diagnóstico el Mini Nutritional Assessment es muchísimo más. Por eso que en geriatría se usa más el Mini Nutritional Assessment que el llamado juicio clínico, que se nos pasa a la mayoría. Entonces, aquí es para recordarles cómo este riesgo de discapacidad, de mala calidad de vida, tiene mucho que ver con la cantidad de músculo que está siempre metido en lo que viene a ser la fisiopatología de la sarcopenia y la fragilidad. Recordarles que el músculo es un órgano endocrino con todos estos mecanismos
que ustedes están viendo acá y que van a ver en la lectura, y tratar de explicarles un poco la diferencia entre caquexia y sarcopenia. Hay criterios propuestos y cosas propuestas para diagnóstico de caquexia o no. La diferencia fundamental es que en la caquexia hay un factor inflamatorio que aumenta la degradación, o sea, el catabolismo muscular. En la sarcopenia lo que pasa es la resistencia anabólica, que el anabolismo muscular está disminuido con los años, pero el catabolismo no varía tanto. En cambio, en la caquexia, además de la disminución del anabolismo muscular, que se da con los años y con otros factores que ya hemos revisado en la clase de sarcopenia, hay un factor inflamatorio que aumenta el catabolismo muscular. Como la cosa es tan importante en los equipos de geriatría, tanto a nivel hospitalario como a nivel domiciliario, está la nutricionista como uno de los pilares de este abordaje. Una nutricionista que no solamente es la que reparte la comida, sino la nutricionista es la que tiene que ver con todo el trasladar las necesidades y requerimientos a comida efectivas, de gestionar o no el proceso de preparación correcto de los alimentos y de ver si se cumple o no con el uso o no de suplementos, etcétera, etcétera. A veces uno de los problemas es pesar las personas mayores en hospitalización. Si alguien nunca ha visto una cama que pesa, bueno, ahí están viendo una. El peso es fundamental en todos los controles y en el autocontrol. Esto que les voy a poner acá es una de las diapositivas más antiguas de esta presentación, pero es fundamental porque con esto podrían tener una idea de malnutrición. 10% en 6 meses, 7% en 3 meses, 5% en un mes, 2% en una semana, pérdida de peso significativo. También se pueden usar algunos marcadores viscerales, como estos que están acá. Ojo que algunos pueden ser usados como redactantes de fase aguda y entonces tienen que tomarse en la práctica. La explicación va a estar en la lectura. El colesterol total puede ser como marcador de desnutrición cuando está menor de 140. De hecho, colesterol total menor de 140 o de 120 se ha relacionado en muchos estudios con problemas nutricionales. El número de linfocitos también, o alergia a las reacciones de hipersensibilidad cutánea, y algunos métodos para determinar la composición corporal, como los que están leyendo ahí, o para ver la cantidad de densitometría muscular, por ejemplo, o densitometría del cuerpo completo, donde pueden ver cada uno de los compartimentos de la persona. Una cosa fundamental en el abordaje y en el tratamiento tiene que ver con el cálculo de los requerimientos. Una persona, cuando usted se enfrente a una persona para ver si es que está comiendo bien o no está comiendo bien, tiene que ver el cálculo de requerimientos. El reparto calórico es más o menos igual que en los jóvenes. Y el requerimiento, claro, se calcula con la fórmula de Harris-Benedict, usted puede ver con su gasto metabólico basal, pero cuando uno se pone a ver, suele encontrar en la literatura que los viejos no, o las personas mayores, bueno, en fin, a mí me faltan 10 años ya para decir los viejos, y no me molestaría que me digan viejo, pero está mal decir viejo. Uno puede decir el gasto metabólico, los viejos, las personas mayores tienen menos requerimiento. Sí, pero mucho de este requerimiento tiene que ver con hipoactividad. Y cuando uno lo ajusta por actividad y ve el requerimiento metabólico basal, no es tanta la diferencia. Entonces, si una persona adulta mayor activa podría tener tanto requerimiento no como un adulto joven. En esto del cálculo de requerimiento hay una serie de conceptos. Hay una serie de conceptos en el cálculo de requerimiento que tiene que ver con el requerimiento mínimo, el requerimiento para ser saludable, el requerimiento para no estar tóxico, el requerimiento máximo que puede hacer que no dé toxicidad, el mínimo que dé toxicidad, y tiene que ver con todos estos conceptos que vale la pena que los revisen. La verdad es que para mí no es que no sean importantes, pero den una leída a ver si los pueden entender. Lo que sí creo que es fundamental
es fijar que el requerimiento de proteínas en las personas mayores ya no es 0.6, ya no es 0.8. El adulto mayor, por la resistencia anabólica, requiere mayor cantidad de proteínas, de 1 a 1.2 gramos por kilo por día en los saludables, de 1 a 1.5 en los malnutridos o con riesgo de enfermedad crónica, y se puede ajustar por los mecanismos de estrés, etcétera, etcétera, que uno suele ver. De hecho, como vemos en este estudio, las trayectorias de discapacidad o de pasar de habilidad a disabilidad o de mantenerse con una trayectoria con funcionalidad es mejor entre las gentes que comen mayor cantidad de proteínas. O sea que eso de que no comas tanta proteína, que las carnes, con eso hay que tener cuidado. Es mejor, hay carnes más saludables que otros, las carnes magras, el cuy, es verdad. Puede buscar usted también otras fuentes de proteínas que no sean animales, sabiendo que las proteínas vegetales tienen menor cantidad de proteína que las animales. Al final, claro, que el problema es que creo que en el estudio este que estamos presentando acá, que lo presenté también en la otra clase, que uno de 3 personas mayores de 50 años no alcanza su requerimiento de proteínas considerando con requerimiento 0.8 gramos por kilo día. O sea, imagínense si llegamos al requerimiento verdadero de 1 a 1.5. Tendríamos muchas personas adultas mayores que no cumplen con su requerimiento. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo intervenir? Lo primero que hay que hacer es valorar el estado nutricional, ver si la persona tiene un riesgo, si está comiendo o no suficientemente. Entonces usted comienza a buscar factores de riesgo como si tiene una enfermedad que lo pone en riesgo de malnutrición, por ejemplo diabetes, que el médico le dice no comas esto, no comas el otro, no comas el otro, pero no le dice cómo comer, no le enseña a automanejar. Si la persona ha perdido peso o si la persona ha ganado peso. Entonces, si una de las respuestas de estas es sí o hay un cambio en un factor de riesgo, usted podría decir que esta persona está en riesgo de malnutrición y entonces comienza a ver si es que es necesario o no dar un soporte nutricional o un abordaje nutricional más personalizado. Entonces, nosotros usamos el Mini Nutritional para hacer un buen diagnóstico nutricional. Y aquí vemos, he puesto esto que es más para nutrición hospitalaria, pero si ustedes estuvieron en ambulatoria y detectan una persona en riesgo nutricional, lo primero que tienen que hacer es calcular sus requerimientos. Bueno, si tienen una nutricionista, se lo pasan a la nutricionista, pero tienen que saber que la nutricionista no lo vaya a dar una lista de esto no comer, esto no comer, esto no comer, esto no comer, y quien lo prohíbe comer proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen que calcular sus requerimientos, repartirlos, hacer énfasis en si va a comer o no, cómo comer las proteínas, y ahí puede ayudar la nutricionista y puede también ayudarle a tener algunos programas de autocuidado, de información para comer mejor. Algunas cosas como esta es aprender a usar el plato nutricional, que eso está en todos los blogs, o podemos hacerlo en el foro, cómo usar un plato nutricional o cómo leer una etiqueta. En los programas de autocuidado de personas mayores se enseña y se aprende eso. Y entonces de ahí siempre la mejor ruta es la vía oral, pero si la persona no puede usar la vía oral, podría ya uno pensar en una vía enteral, ¿no? Es decir, una sonda. Siempre y cuando haya riesgo de hay posibilidades de recuperación. Si uno no, lo ideal es completar la comida con, o sea, el ingesta, el requerimiento con comida. Y pensar si, en un suplemento si uno no cumple efectivamente sus requerimientos. Entonces de ahí ya esto es más hospitalario, puede escoger el tipo de suplemento que necesite. No voy a profundizar más en esto, pero sí le voy a decir algunos criterios para elegir un suplemento. Primero tienen que ver un suplemento que tenga alto contenido de proteínas, de aminoácidos, sobre todo leucina, porque la leucina tiene un efecto insulina-like, o sea, un efecto que no solamente sirve como ladrillo para construir músculos, sino que también tiene cierto efecto anabólico.
Entonces, el tipo de proteína es importante. ¿En qué momento tomarla? Usarla? ¿Qué tipo de proteína? Bueno, si es una proteína de absorción rápida, se da generalmente después del ejercicio. Si una proteína como la comida, se puede dar en intervalos, como vamos a ver ahora, en intervalos, repartida en intervalos. Si es un suplemento con una proteína de absorción moderada o lenta, es mejor darla una hora, media hora antes, una hora o 2 horas antes del ejercicio. Cosa que cuando la persona haga ejercicio esté biodisponible en el músculo para construir músculo. Y en algunas condiciones especiales, pues, que hay trastornos de absorción, etcétera, etcétera. Esto les quería explicar si uno quiere repartir las proteínas, porque parece que hay una tasa máxima de estimulación, ¿no? De anabolismo con mayor cantidad de proteínas. ¿Por qué se da mayor cantidad de proteínas? Porque dar mayor cantidad de proteínas recupera el anabolismo que se produce con la disminución de los años. Otra de las cosas que se puede usar es el HMB, ¿no? El HMB tiene un potencial además de anabólico, el HMB es un derivado de la leucina, además de anabólico, tiene un potencial de disminución del catabolismo. El HMB actúa estimulando la síntesis proteica a través de la vía del mTOR, disminuye la degradación proteica inhibiendo la vía del NF-kappa beta y aumenta la miogénesis a través de las células satélites. Uno de los problemas que uno tiene cuando uno está en el hospital, porque es un sitio donde se desnutre mucho la gente, es decir, oye, ¿quién paga o no un suplemento oral, ¿no? Y si es costo efectivo. Esta es una revisión de 44 millones de episodios de ingresos hospitalarios y se ve que el usar un suplemento oral disminuye la estancia hospitalaria, disminuye los costos y disminuye la probabilidad de readmisiones en este estudio de Philipson, ¿no? Una de las cosas fundamentales es tener cuidado con qué suplementos da, ¿no? Hay un montón de bamba y de cosas raras y hay todo un negocio alrededor. Una de las cosas que hay que tener bastante cuidado en las personas mayores son los micronutrientes y las vitaminas. Muchas veces hay estudios que recomiendan decir que mira, que no se come todos los micronutrientes, es verdad que tener una dieta balanceada, pero en general, como ustedes van a ver con todos los estudios que hay presentados en la lectura, la recomendación es suplementar aquel micronutriente que esté en déficit. Entonces uno puede hacer dosajes, ahora está de moda la vitamina D, que tiene que ver con el músculo, con la demencia, con la inmunidad, hasta con el tratamiento del coronavirus. Hay trabajos con vitamina D. Y esto nuevamente para ver y llamar su atención respecto a el énfasis que tenemos que tener en la construcción de músculo y en la nutrición relacionada con el músculo, porque no solamente es mayor riesgo de enfermar, sino mayor riesgo de no recuperarse. Este es un estudio, este estudio tiene un sesgo que está hecho por una casa farmacéutica que fabrica un producto de suplementación, pero es interesante verlo porque ellos le dan a un grupo de adultos mayores hospitalizados, mayores de 65 años, y quieren ver la mortalidad a 90 días. Y su intervención es darle un suplemento con proteínas, con alta cantidad de proteínas, 12 gramos de proteínas, y HMB. Y lo que se ve es que la mortalidad a 90 días se disminuye un montón. Si ustedes lo comparan con otros estudios como el 4S con simvastatina o el estudio HOPE con rimipril, el número de pacientes necesarios a tratar con esta mezcla de una fórmula hiperproteica con HMB durante la hospitalización, con 20 pacientes suplementados ya se salva uno, ¿no? Otro concepto fundamental
importante en la nutrición y sobre todo en pacientes que van a entrar a cirugías selectivas es la prehabilitación. La prehabilitación es el preparar a la persona para que entre a la cirugía, que lo va a tener un poco con disminución de la movilidad y con aumento del catabolismo, la mejor forma posible. La prehabilitación está basada en ejercicios, sobre todo multidominio, con énfasis de fuerza y con la optimización de la ingesta proteica. Hay casos como la fractura de cadera, que la suplementación proteica está plenamente documentada. Aquí es cuando yo les digo que no se olviden de hacer ejercicios, que la nutrición es muy importante, pero el ejercicio es más importante. La nutrición es muy importante, pero el ejercicio es más importante. Si ustedes hacen dieta, no comen para que les entre la ropa, eso no va a funcionar tanto como hacer ejercicio. Porque si ustedes hacen dieta y dejan de comer, lo que van a perder es músculo primero antes que grasa. Por lo tanto, van a perder peso, pero poco volumen. Si hacen ejercicio, van a perder grasa. Y eso va a ser peso, pero mucho volumen. Por lo tanto, entre el pantalón y la falda. Este trabajo de ejercicios durante la hospitalización es la base del tratamiento geriátrico y la diferenciación del tratamiento de un servicio de geriatría con un servicio de adultos que no es de geriatría. Y algunas consideraciones sobre la obesidad. Mucho cuidado para dar la indicación de bajar de peso solo con el índice de masa corporal. Cuidado con la dislipidemia, que al igual que la obesidad, tienen este problema de metabolismo reverso. Es decir, una persona de 90 años que tiene 250, 230 de colesterol y está funcionalmente bien, la van a obligar a bajar el colesterol si a ella el colesterol no le hizo nada. Y además, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo tenga el beneficio de haber bajado el colesterol? Que pasa como 6 o 7 años. Entonces, mucho cuidado con por ser esclavo de los biomarcadores. Nutrición en pacientes terminales es otra cosa. Ya ahí vamos a tener un seminario sobre eso. Y les decía yo, cuidado con las fórmulas no artesanales. Es verdad que se usa mucho la crema, la fórmula que se pasa porque abarata el costo. No son mejores que cuando uno usa, me refiero a las sondas, ¿no? Pero siempre es mejor completar los requerimientos a través de comida. Y la sonda nasogástrica la gastrostomía percutánea, eso está restringido, y aquí está viendo los pros y los contras, básicamente para las personas que tienen pronóstico de recuperación. No está indicado en personas con demencia terminal usar sondas nasogástricas ni sondas de gastrostomía para mantenerlos vivos sin ninguna calidad de vida. Eso lo vamos a ver después. Y la última cosa, pero no es menos importante, es la respuesta a si todos los adultos mayores tienen que usar multivitamínicos. Como ustedes ven acá, en todos estos estudios, no han demostrado que usar multivitamínicos prolongue la vida a nadie, ni mejore la calidad de vida. Hay inclusive algunos estudios que empeoran eso. Tengan mucho cuidado cuando recomiendan bajar de peso para que vean que esto no es tontería, es verdad. Se ve, está obligado a bajar a 60 kilos, pero no se le dice cómo. Entonces, siempre hay que tener una estrategia y por eso los cuidados los programas de autocuidado son fundamentales. Espero que disfruten la lectura. He tratado de hacer una presentación corta, 20 minutos, para que se dediquen más a leer y cualquier cosa la discutimos en el foro. Muchas gracias y hasta pronto.